Escribió un cómic y por eso lo desaparecieron. Pero lo que muy pocos saben es que esa historia se convirtió en una de las series más virales de Netflix, que hoy todos están viendo. ¿Quién fue realmente Hector Oesterheld y por qué su vida terminó en tragedia? Quédate porque esto parece ficción, pero fue un caso de la vida real. Hector Oesterheld quedará en la historia por haber escrito El Eternauta, pero su historia está cargada de compromiso, valentía y tragedia. Durante la última dictadura argentina, fue secuestrado por lo que escribió. Sus 4 hijas corrieron la misma suerte y hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió con ninguno de ellos. Hoy conocerás una historia de lucha, la historia de un hombre que será recordado por enfrentar con sus palabras a la dictadura más sangrienta de Argentina. Pero empecemos por el comienzo. Héctor Germán Oesterheld nació en Buenos Aires, Argentina, el 23 de julio de 1919. Hijo de un padre alemán y de una madre española, se crió dentro de una familia de clase media con raíces alemanas muy presentes. Desde pequeño fue un chico reservado e introspectivo. Mientras otros niños jugaban a la pelota, a él le gustaba leer cuentos de aventuras, pero también le fascinaban la ciencia, los mapas y los insectos. Con el tiempo, esa curiosidad lo llevó a estudiar geología en la Universidad de La Plata. Se recibió y trabajó un tiempo para YPF, la petrolera estatal argentina. Con este trabajo recorrió distintas provincias, recolectando muestras y observando la tierra. Pero mientras examinaba minerales, su cabeza no dejaba de imaginar historias. La necesidad de narrar ya lo estaba llamando, y aunque parecía que su destino estaría en la ciencia, él sabía que su verdadero motor era la escritura. Pero antes de eso, Hector Oesterheld conoció a su gran amor. Corría el año 1944 cuando Elsa Sánchez, de 18 años, conoció a Hector Oesterheld, de 24, en el Club Arquitectura de Vicente López. Él era conocido entre sus amigos como Sócrates, por su inclinación hacia la filosofía, aunque otros lo apodaban el alemán, debido a su ascendencia. A pesar de las diferencias, Elsa y Héctor compartían un profundo amor por la literatura y el pensamiento crítico, lo que produjo una conexión inmediata. En 1948, la pareja contrajo matrimonio, y luego se estableció en Bécar, al norte del Gran Buenos Aires. Allí fue donde juntos criaron a sus 4 hijas. La primera fue Stella, que nació en 1952, luego Diana en 1953, Beatriz en 1955 y finalmente Marina en 1957. Elsa, que trabajaba en el Banco de Galicia, se convirtió en el pilar emocional de la familia Oesterheld, que vivía en un hogar sencillo y cálido, lleno de libros, dibujos y debates. Pero, ¿cómo empezó la relación de Héctor con la escritura? El joven Oesterheld empezó a escribir relatos cortos que fueron apareciendo en revistas como Leoplan, Más Allá y Pistas. También publicó cuentos en revistas infantiles como Mundo Infantil, Villiquen y Patorucito. En un principio parecía que sus historias solo eran de ciencia ficción, aventuras o cuentos infantiles. Pero había algo más. Sus personajes no eran solo superhombres, eran personas comunes que se enfrentaban a dilemas éticos y a decisiones difíciles. Su literatura tenía una carga moral muy poco frecuente dentro de ese género. Sin quererlo, Oesterheld ya se estaba diferenciando de lo que hacían todos. Él no escribía para escapar de la realidad, sino que lo hacía para entenderla. Pero estaría por suceder algo que cambiaría su vida. En 1956, junto con su hermano Jorge, fundó la editorial Frontera, un semillero de talentos que marcaría una época en la Argentina. Allí trabajó con algunos de los mejores dibujantes de la historia de ese país, como Hugo Pratt, creador de Corto Maltés, Francisco Solano López, dibujante de El Eternauta, y José Muñoz, entre otros. Por esos años, en Argentina, el cómic aún era visto como una cosa de niños, pero la editorial Frontera apostó por un nuevo enfoque. Decidieron que sus guiones serían adultos, complejos, con un tipo de dibujo expresivo y protagonistas que pensaban, dudaban y se equivocaban. Algo realmente innovador para la época. De ahí en más, Oesterheld revolucionó el medio. Escribió joyas como Sargento Kirk, Ernie Pike junto con Hugo Pratt, Ticonderoga, Randall el Justiciero, Bull Rocket y muchas otras más. En cada una, los códigos del western, la guerra o la ciencia ficción eran apenas un envoltorio. En el fondo, hablaban de los dilemas del poder, de la dignidad y de la ética en la batalla. Además, por esos años, Hector Oesterheld empezó a desarrollar su gran tesis sobre el heroísmo. Decía con claridad en entrevistas y en los prólogos de sus libros que el héroe solo no sirve, que el verdadero héroe es el grupo, el que actúa con otros, el que se sacrifica por los otros. El autor sostenía que el individualismo
no salvaba a nadie. Toda una declaración de principios en una época convulsionada. Y esta forma de pensar el mundo sería el corazón de su obra cumbre, una que estaba por nacer. En 1957, en una oficina de Buenos Aires, un joven Oesterheld, con gafas redondas y mirada serena, escribió las primeras líneas de una historia que nadie había contado antes. La historia comenzaba con una escena inusual. Un guionista, llamado Héctor, trabajaba en su casa de Buenos Aires, cuando de pronto apareció un visitante inesperado que se llamaba Juan Salvo. Este extraño dice ser un viajero, pero no del futuro, sino del pasado, de un tiempo en que Buenos Aires fue invadida por una nevada mortal. Con estas líneas fue que nació El Eternauta. Pero, ¿qué hizo tan exitoso este cómic? A primera vista, El Eternauta parece una clásica historia de ciencia ficción, un fenómeno meteorológico extraño. Una nevada luminosa que comienza a caer sobre la ciudad. Pero no es nieve, es una sustancia que provoca la muerte. Juan Salvo, su esposa Elena, su hija Martita y algunos vecinos logran encerrarse en su casa a tiempo. Desde ese punto empieza una verdadera odisea que se trata de sobrevivir, resistir y tratar de entender qué sucede. A medida que avanzan, descubren que la nieve es solo el primer paso de una invasión extraterrestre. Pero aquí nos detenemos para no spoilear demasiado. Lo cierto es que en esta historia el foco nunca está en el enemigo, sino que está en los sobrevivientes, en cómo se organizan, en cómo el miedo los transforma y en cómo se sostienen mutuamente. Héctor Oesterheld no escribió una historia de superhéroes. Juan Salvo, el protagonista del Eternauta, no tiene poderes. No es especial ni es valiente todo el tiempo. Es simplemente una persona común y eso es lo que lo hace inolvidable. Muchos años después de su publicación, la crítica alabaría la obra diciendo que El Eternauta fue una revolución, no en términos de espectáculo, sino de ética, algo que no se suele escuchar. Pero Oesterheld no estaba solo cuando creó su obra maestra. Francisco Solano López, el dibujante de El Eternauta, fue clave en todo el proceso. Su estilo realista, detallado y sin artificios convirtió el cómic en una experiencia visual poderosa. Cada viñeta era una fotografía emocional que te atrapaba. Pero para entender el éxito de la obra hay que conocer el contexto en que fue creada. La publicación original de El Eternauta comenzó en 1957 y su aparición en fascículos se produjo en la revista Hora Cero semanal desde ese año y hasta 1959. Durante esos tiempos, Argentina atravesaba el golpe de Estado que había iniciado en 1955. Había persecución política, listas negras y un clima de represión que asustaba a la población. En ese contexto, muchos empezaron a ver a El Eternauta como una advertencia, una profecía no sobre alienígenas, sino sobre dictaduras, sobre invasiones internas y sobre la deshumanización del poder. Y si bien Oesterheld no lo dijo explícitamente en ese momento, años después lo reconocería. El Eternauta era una metáfora, inconsciente quizás, pero real. El cómic fue un éxito de inmediato. Generaba una expectativa febril entre lectores jóvenes y adultos. Las cartas de los fans llegaban por cientos. Todos querían saber qué sucedería con su protagonista, Juan Salvo, y también con Elena y los invasores. Héctor Oesterheld y Solano López se habían convertido en una dupla legendaria. Pero no todo fue éxito para el autor. El contexto resultaba demasiado duro. La editorial Frontera empezó a tener problemas económicos. Además, la censura informal empezó a actuar entre los autores y editores. Muchos kioscos de diarios y revistas se negaban a vender el tipo de contenidos que, según ellos decían, hacía pensar demasiado. Eso era algo peligroso en ese tiempo. Así que El Eternauta, aunque fuese muy popular, no era del todo bien recibido por ciertos sectores. Pero por más censura que hubiera, Héctor Oesterheld ya no era el mismo y se avecinaban grandes tragedias. El compromiso del autor empezó a ir más allá del papel. Los años 60 trajeron un nuevo mundo. La Revolución Cubana o el Mayo francés fueron episodios donde la juventud se levantó para rebelarse. Y la política, que antes parecía un terreno lejano para el arte popular, comenzó a infiltrarse en cada forma de expresión. Durante esos tiempos, Argentina se volvió un país profundamente dividido. Por un lado, crecían los movimientos populares y de izquierda, y por el otro, el aparato militar y las élites económicas preparaban una represión que resultaría terrible. Por su parte, las 4 hijas de Oesterheld, Estela, Diana, Beatriz y Marina, comenzaron a militar en el movimiento Montoneros, una organización político-militar que luchaba contra la dictadura y que había surgido desde sectores del peronismo combativo. Oesterheld, aunque no era combatiente, se sumó al proyecto desde su rol de escritor.
Su aporte fue clave ya que redactaba discursos, panfletos y biografías noveladas de militantes asesinados. Incluso escribió una versión de la vida de Eva Perón desde una mirada militante que fue censurada en su momento. La dictadura argentina no toleraba este tipo de intelectualidad comprometida. A los ojos del régimen, la palabra podía ser más peligrosa que una bomba. Pero el camino de Héctor Oesterheld ya no tenía retorno. El autor no se mantuvo por fuera de la censura y la persecución. Mientras en los años 50 había defendido un heroísmo ético y colectivo, ahora empezaba a tomar una posición muy clara. Ya no bastaba con contar historias de resistencia simbólica. Ahora quería actuar y la escritura se transformó en suficiente para sus expectativas de lucha. Necesitaba intervenir en la realidad arriesgando su propio pellejo. Sin embargo, Oesterheld no abandonó la escritura, sino que lo siguió haciendo con más intensidad que nunca. Entre 1969 y 1970 publicó una biografía en cómic del Che Guevara contando con la participación del dibujante Alberto Breccia. El resultado fue tan radical, tan experimental y tan comprometido políticamente que la dictadura de Onganía lo prohibió y lo mandó a retirar de circulación. Apenas se lograron vender unos pocos ejemplares de ese cómic que con el tiempo se convirtió en una verdadera reliquia prácticamente imposible de conseguir. Pero Héctor no estaba dispuesto a parar. Para Oesterheld, la censura no fue un freno, fue una confirmación de lo que pensaba. Entendió que sus ideas eran peligrosas para el poder y eso lo enorgulleció, llenándolo de energía para seguir adelante. Héctor decía que cada uno debía pelear con las armas que tenía y que él contaba con la palabra. Pero aquí se produjo un giro clave. Corría el año 1976 cuando se produjo el inicio del golpe militar que instaló la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El objetivo de los militares era eliminar el terrorismo, pero en la práctica se tradujo en un plan sistemático de persecución, tortura y exterminio de toda forma de disidencia. O sea, todo aquel que pensara distinto a ellos estaba en peligro. El año en que comenzaba esta feroz dictadura, Héctor Oesterheld utilizó su arma más poderosa. Empezó a escribir una nueva versión de su obra maestra a la que tituló El Eternauta II. Pero la diferencia con el original era brutal. Si en la primera parte del cómic la invasión era una metáfora, ahora era una denuncia directa. El relato se volvió mucho más oscuro y más desesperado. Juan Salvo, el protagonista, ya no era un simple sobreviviente, sino que ahora era un combatiente. Y sus enemigos ya no eran alienígenas, sino que se enfrentaba directamente con el poder militar, con las dictaduras y con todos aquellos que aniquilaban a pueblos enteros con complicidad de potencias extranjeras. ¿Cómo crees que fue recibida esta nueva versión? El cómic apareció publicado parcialmente en la revista Scorpio. La ilustración también corrió por cuenta del dibujante Solano López, pero a diferencia que en El Eternauta 1, ahora dibujaba con un trazo más duro y más denso. Por su parte, la narrativa era cruda, tensa y súper vertiginosa. Juan Salvo se volvió un símbolo de la resistencia armada, y Oesterheld, desde las sombras, empezó a ser buscado por los militares. Aquí comenzó la etapa más oscura de su vida. Las 4 hijas de Héctor Oesterheld fueron secuestradas. Diana, de 25 años, estaba embarazada cuando fue detenida en julio de 1976 y se cree que dio a luz a su hijo en cautiverio. Pero tanto ella como su hijo fueron desaparecidos. Luego la siguió su hija Beatriz, de 19 años, que fue secuestrada en noviembre de 1976. Después Estela, quien cayó en diciembre de 1976 a los 25 años. Y por último, Marina, la más joven, fue secuestrada en 1977 con tan solo 18 años y estando embarazada. Pero el turno del escritor estaba por llegar. El 27 de abril de 1977, Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado por un grupo de tareas del ejército, en La Plata, provincia de Buenos Aires. El autor de El Eternauta, que en ese entonces tenía 57 años, no estaba armado, ni tampoco estaba escondido en una célula guerrillera, como le llamaban a los pequeños grupos. Héctor estaba solo y desprotegido, pero los militares sabían quién era él y sabían lo que escribía. Después de su captura, fue visto en varios centros clandestinos de detención, lugares ilegales donde el Estado argentino detenía, torturaba y asesinaba opositores sin juicio ni registro. Héctor estuvo preso en el Vesubio, en Campo de Mayo y probablemente en otros lugares cuya ubicación aún se desconoce.
Los pocos testigos sobrevivientes afirman que Oesterheld seguía escribiendo en prisión. Incluso, algunos mencionan que comenzó una nueva versión de El Eternauta en la que el enemigo era, por supuesto, la dictadura militar. Pero ese manuscrito nunca apareció. Hector Oesterheld fue visto con vida por última vez a fines de 1977 y se cree que fue asesinado a principios de 1978, aunque no se sabe con seguridad. Nunca se encontraron sus restos. Pero la tragedia no termina allí. Ninguna de las hijas del escritor sobrevivió. Las 4 habían sido secuestradas, estando 2 de ellas embarazadas. Por lo tanto, los nietos de Oesterheld nacieron en cautiverio. De los niños, solo uno fue recuperado décadas después por Abuelas de Plaza de Mayo, una institución dedicada a buscar los hijos de los desaparecidos en dictadura. Años más tarde, en los 80s, tras el regreso de la democracia, los sobrevivientes empezaron a contar lo que habían visto. Los testimonios en el juicio a los represores y asesinos mencionaban a Oesterheld como uno de los tantos intelectuales secuestrados por el régimen militar. Su historia empezó a difundirse. Libros, artículos y documentales salieron a la luz. El cómic dejó de ser literatura menor y El Eternauta fue declarada una obra maestra. En 1997, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina reconoció oficialmente como detenido desaparecido a Hector Oesterheld. En 2014, la legislatura porteña nombró a El Eternauta como Patrimonio Cultural de la ciudad, y en 2017 su archivo personal fue incluido en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Pero hubo alguien que siempre siguió luchando. La esposa de Héctor, Elsa Sánchez de Oesterheld, se convirtió en una figura clave en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina. Ella participó en marchas, denuncias internacionales y fue una de las primeras en decir los nombres de sus hijas públicamente cuando todavía reinaba el silencio. Hasta su muerte en 2015, Elsa siguió reclamando por sus hijas y por Héctor. Nunca dejó de buscarlos. Pero la reivindicación final estaba por llegar. Si bien durante décadas El Eternauta fue considerada una obra inadaptable, en 2024 eso cambió. Netflix, en coproducción con KIS Films, lanzó la primera adaptación audiovisual de El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín como Juan Salvo. La serie se propuso respetar el espíritu de la obra original al tiempo que dialogaba con la estética del streaming moderno. Y vaya si lo logró. El impacto fue inmediato. Se convirtió en la serie más vista de habla hispana durante su semana de estreno. Generó debates en redes, columnas en diarios internacionales y mesas redondas en universidades. Por primera vez, El Eternauta era leído por públicos que no conocían la historia de la dictadura argentina. La serie abrió puertas, generó preguntas y, sobre todo, generó memoria. Actualmente, las Abuelas de Plaza de Mayo aún buscan al posible nieto o nieta de Hector Oesterheld, nacido en cautiverio. La historia del autor de El Eternauta no solo nos habla del pasado argentino, nos habla del poder de la palabra y del peligro de callar a quienes incomodan. Hoy, Hector Germán Oesterheld sigue desaparecido. No hay tumba, no hay cuerpo, no hay certeza. Pero las páginas que escribió quedarán para siempre. Si te gustó esta historia, aquí te dejamos otra que te encantará. Y ya sabes, aquí te enteras.